calor tan asqueroso está haciendo, de verdad. El video anterior lo concluí diciendo que era muy gratificante la siguiente banda de la que iba a hablar, y lo es. Pero mi cerebro había bloqueado que yo había visto a Danzig. Terrible lo de Danzig. Terrible. No sé si estaba mal de la voz en ese día o así canta siempre. La verdad es que ni siquiera me dieron ganas de hablar de él. Pero la banda que titula en este video no es Danzig, es Judas Priest. Qué jodido regreso el de Judas Priest, caramba. Qué jodido regreso, bien agarrado de las pelotas. La realidad es que Firepower le dio una sacudida a la música de Judas Priest, porque venían de dos álbumes que, si bien Redeemer of Souls no era malo, no fue un mal álbum, no era un disco que te tomara por los cojones como Firepower sí es. Firepower de 2018, si no me equivoco, espero no equivocarme porque o 2017 para no errarle, fue fuego nuevo a la carrera de Judas Priest, porque desde el regreso de Rob Halford a la banda, recuerdo que fue en el 2005, porque yo fui al concierto de la gira del Angel of Retribution. No había habido un disco, incluso el Angel of Retribution, incluyendo al Angel of Retribution, que a mí me gusta bastante, no había habido un álbum dentro de los 4 posteriores al regreso de Rob Halford que tuviera este nivel de aceptación en el público en general. Lo cual me alegra muchísimo, porque abrir un concierto con el primer sencillo de tu nuevo álbum es síntoma de que la gente está aceptando con los brazos abiertos el nuevo material discográfico. Cuando veo a Judas Priest en Hell and Heaven 2017, ya traían Firepower bajo el brazo. Sin embargo, el ambiente de Wacken sí es considerablemente diferente. Hay que reconocer lo que es. El público alemán es increíblemente respetuoso, a pesar de la gran fama que tienen de ser personas de temperamentos fuertes y rudos. Yo recuerdo estar en las primeras filas del concierto de Judas Priest en Wacken, cosa que no pude hacer con Judas Priest en Hell and Heaven. Y no porque, de hecho, poniéndolo en perspectiva, yo soy considerablemente más alto que el promedio de la gente en México, y de los hombres, para ser más específico. Y con respecto a los alemanes, soy considerablemente más bajo. Pero la realidad es que se comportan de un modo tan fraternal, que tú puedes ponerte de menos en tercera fila sin tener que empujar a nadie, sin tener que empujar a absolutamente nadie. Y es un ambiente que favorece, por supuesto, a la banda, al espectáculo en general, porque poder apreciar a una banda sin tener que tener la molestia de un güey poniéndote el pinche codo aquí en la jeta o golpeándote de la nada, es absurdo que todavía el público mexicano sea de ese tipo, siendo una audiencia tan grande para el público, no para el público, sino siendo una audiencia tan grande para el mercado del heavy metal. Compórtense, por favor, compórtense, no están en el estadio NES 86, carajo. Regresando al tema, Judas Priest se presenta en Wacken 2018 y tienen una actuación impresionante. Tocan muchísimos temas. Fue un set list más o menos de entre 15, 16, 17 canciones. Y todas ellas
haciendo una especie de vaivén entre lo más nuevo con los clásicos, y no con los clásicos de siempre, sino con los clásicos que rara vez tocan, lo cual me alegró muchísimo la noche. Judas Priest es una banda que procura siempre agregar cosas interesantes a su set list. Yo recuerdo que la primera vez que los vi, reitero, con la gira del Angel of Retribution, tocaron Judas Rising, tocaron Hellrider, tocaron Revolution, tocaron... Eso era... Creo que solo tocaron esos tres temas del reciente disco de hace 14 años. Y cuando regresaron en el 2007, 2008 aproximadamente, vinieron a tocar The Sentinel, vinieron a tocar Riding on the Wind, vinieron a tocar varios temas que yo no esperaba en, en la lista de canciones de ese día. Angel, tocaron Angel en ese segundo concierto, donde por cierto abrió Testament. Cuando escuchas un set list tan variado, tan confiado en su material de más reciente, en una banda que lanzó en su momento clásico tras clásico, tras clásico, tras clásico, álbum icónico, tras álbum icónico, tras álbum icónico, tras álbum icónico, como fue en su época ochentera, porque tal vez me equivoco en el orden, no se pongan idiotas porque me equivoco en el orden. Lanzaron Scream for Vengeance, lanzaron Defenders of the Faith, sacaron Ram It Down, Painkiller, en una ronda de 4 discos o 5 discos consecutivos, donde pudo haber estado Turbo entre esos, Point of Entry, Stained Class, Sin After Sin, yéndome del más reciente al más antiguo. Hubo una serie de discos consecutivos, buenos discos, una serie de al menos 8 buenos álbumes o buenísimos álbumes de Judas Priest. Y notar que en el 2018 todavía están confiando en el material que acaban de sacar es algo digno de aplaudirse, es algo notorio que Firepower signifique algo en la discografía de Judas Priest, tomando en cuenta el tipo de banda que es, que si quisiera podría vivir enclaustrada en un set list de 10 canciones: Painkiller, A Touch of Evil, Electric Eye, You Got Another Thing Coming y demás, ¿no? Canciones que todos no sabemos y que todos queremos, y que sin embargo cuando vamos a un concierto sí nos gustaría escuchar nuevas canciones interpretadas por la banda, y eso es lo que logra Judas Priest gracias a Firepower, porque renovar este set list no solo es poner nuevas canciones del nuevo disco y ya, sino si podemos traer nuevos temas a nuestras interpretaciones, ¿por qué no traer canciones que no hemos tocado hace mucho tiempo? Lo cual logran gracias a este nuevo disco. ¿Qué pude ver en Judas Priest gracias a todo este fenómeno que acabo de describir? Un set list endulzado, adornado, sazonado con cosas que normalmente no esperarías de un concierto de Judas Priest. Un desapego a, por ejemplo, Electric Eye. No tocaron Electric Eye y es una de las canciones que uno pensaría obligadas en cualquier concierto de Judas Priest. Que tuvimos a cambio Grinder. No tocaron A Touch of Evil, y que tuvimos a cambio de esto, tuvimos Tyrant, tuvimos Firepower, tuvimos Saints in Hell, tuvimos Bloodstone, tuvimos un set list que no dejó casi ninguna época de la banda sin reinterpretar. Tocaron Turbo Lover, tocaron You Got Another Thing Coming, tocaron Painkiller, por supuesto, pero creo que fue la única canción del Painkiller que tocaron. Tocaron Rising from Ruins, Hellbound for Leather, canciones que por supuesto
forman parte de un legado de una banda que ha estado en la escena por más de 40 años. Uno sería demasiado ingenuo si no pensara que una banda que lleva tanto tiempo y que tiene canciones tan icónicas va a dejar de tocarlas, pero se agradece, se aplaude de hecho, que tengan el valor de tocar canciones como las primeras que mencioné, como Tyrant, como Rising from Ruins, como Grinder. Grinder me fascinó. Una de las mejores versiones en vivo que he escuchado de Grinder fue en Back en 2018. Sobre todo porque la gente identificó esas canciones. No sé si todos estaban en la misma sintonía que yo, pero sí se sentía una atmósfera de wow, esas canciones que hace muchísimo no escuchábamos, las están tocando de nuevo. Free Will Burning, tocaron Free Will Burning, que también que si no me recuerdo también la tocaron en Hell and Heaven, pero vaya, el ambiente fue muy diferente. Todo esto acompañado de hecho de momentos muy emotivos. Para los fans de Judas Priest, para la gente que está muy familiarizada con la escena metalera, que está al tanto de las noticias del género, sabe que Glenn Tipton está pasando por un momento muy difícil en su salud. Fue atacado por el mal del Parkinson, un mal que para un músico debe ser una de las cosas más terribles que puedan sucederle. Y verlo salir a tocar, a enfundar una guitarra y poder interpretar, aunque sean canciones relativamente sencillas o sencillas en cuestión de composición, es una algarabía muy particular, porque uno que ha llevado una vida de componer, de crear, de dar vida a un género como este, la música es parte fundamental de lo que él es. Decir Glenn Tipton es sinónimo de decir guitarrista. Son cosas que van de la mano. Y verlo desfavorecido y apartado de las facultades que lo hicieron brillar durante décadas. Verlo limitado de esas facultades que fueron un estandarte para alguien de la calidad de Glenn Tipton, le da un sabor muy fácil de empatizar. No está tocando los grandes solos virtuosos que podía tocar hace 20 años, hace 25 años. Pero es muy meritorio que todavía tenga un espíritu dispuesto a poder tocar y a interpretar con un espíritu muy grande las canciones de Judas Priest. Tocó Metal Gods, tocó Turbo Lover y más nada, si no mal recuerdo. Breaking the Law seguramente. Y por supuesto Living After Midnight. Una noche llena de fuerza, una noche llena de poder que no pudo acabar de mejor manera. Judas Priest dio un show memorable y me alegra haber podido disfrutarlo en un escenario aún más grande del que pude disfrutarlo en México en varias ocasiones.
Judas Priest es una de las bandas que normalmente no me pierdo, pero la experiencia de haberlos visto en Wacken es muy gratificante. Me alegra mucho haber podido haber estado ahí y presenciar algo tan poderoso como emotivo. Judas Priest está en un muy buen momento para aquellos que de repente denigran a las bandas que llevan varias décadas en el género, varias décadas de hacer tour. No se trata de cuánto tiempo llevas, sino de con cuánta dignidad te estás presentando. Y Judas Priest se está presentando con una dignidad entera. Si tenían dudas de irlos a ver cuando se presenten en su país, de menos por el momento yo puedo decir que vayan a ver a Judas Priest, porque lo hacen de un modo espectacular. Espectacular. Y bueno, vamos a hablar de la cerveza que refrescó mi gañote esta mañana, creo que todavía es de mañana. Sí, todavía es de mañana y yo tomando cerveza como debe de ser. 1698 de Shepherd Neame, la cervecería más antigua de la que se tiene evidencia hasta el día de hoy, proveniente de la Gran Bretaña, por supuesto. 1698, carajo, 320 años de que esta cerveza existe. Esta cervecería, mejor dicho, existe. Para que se den una idea, México se independizó en 1810. Más de 100 años después de que esta cervecería fue fundada. Una cerveza que tiene todo el aroma inglés, tiene todo el sabor inglés. Le ponen Kentish Strong Ale, Kent, refiriéndose a un poblado, una de las demarcaciones del Reino Unido. Muy llena de sabor, con una textura muy refrescante a pesar de ser inglesa. Normalmente las cervezas inglesas son como para el frío, pero esta tiene un cuerpo bastante balanceado para tanto el frío como el calor, así que me agradó bastante. Con el calor bastardo que he estado haciendo estos días en la Ciudad de México, cayó de lujo. Y bueno, tomándolo en un vaso de London Pride de otra cervecería, bueno, de una cerveza de otra cervecería inglesa, Fuller's. Pero altamente recomendable. Conocía la cervecería, no conocía esta cerveza. Supongo que fue únicamente de aniversario, no lo sé. Para que no vengan a comentarme en la caja de YouTube después de haber googleado de qué se trataba y decirme, ay, no sabes nada de cervezas. Porque así son, cabrones, ni modo que no los conozca. Pero bueno, bastante agradable, bastante recomendable. Se los pondría como una de las cervezas a probar si es que quieren saborizar su buchaca con un sabor repleto de gusto. Ese fue el último trago. Con esto concluimos el video. Grabé 2 por fin. Nos vemos. Hasta la próxima.